Una función es la representación de algún comportamiento, fenómeno físico, químico, biológico, económico, etcétera. Por eso es tan importante el entender qué es una función. Una función va a ser una definición basada en operaciones. Debemos de entender exactamente qué es lo que me están diciendo en la definición para poderlo comprender. Precisamente durante todo el curso vamos a estar viendo acerca de los niveles cognitivos. Si nosotros logramos estos niveles cognitivos, vamos a poder tener un mejor entendimiento de lo que es la materia, inclusive de cualquier materia, no solamente hablando de matemáticas. Entonces, lo primero que debemos de hacer es hacer el aprendizaje memorístico. Entonces, hay que leer varias veces. Una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Una vez que ya lo hemos leído varias veces, una vez diaria, no es necesario repetirlo varias veces en un solo día, podemos empezar a pasar al segundo nivel cognitivo. O sea, esto puede ir de la mano, ¿no? En el segundo nivel debemos de entender el o los conceptos, y esos conceptos se basan básicamente en el uso adecuado del idioma. Y obviamente en que la conceptualización sea la adecuada. Deben ser conceptos que están que deben de estar bien definidos, que no debe de haber alguna como que discrepancia o confusión, ¿no? Deben ser concisos. Entonces, al estarme diciendo que voy a definirlo basado en operaciones, pues debo de también entender lo que es una operación. Nosotros sabemos que una operación es una instrucción. Entonces, cuando estamos hablando aquí de esta parte, discúlpenme, cuando estamos hablando de esta parte que es una operación, entonces nosotros debemos de entender que el concepto asociado, o sea, la definición de ese concepto que se llama operación, es que es una instrucción, y esa instrucción va a estar basada en lo que es precisamente el idioma español. Entonces, esta instrucción va a estar basada en un verbo, y ese verbo me va a indicar una acción. Y esa acción precisamente es lo que voy a hacer con lo que está relacionado. Sabemos que las instrucciones son los verbos asociados a las operaciones. Pues sabemos que para la operación suma, el verbo asociado es agregar. Para la operación, acuérdense que este verbo va asociado a una acción. Entonces, la acción asociada a la suma es agregar, a la resta es quitar, a la división es repartir. Y si nosotros empezamos a entender que todo este concepto de lo que es una función está también basado en pequeños conceptos, nos vamos a dar cuenta que es un concepto muy robusto. Por eso hay que aprendernos desde los conceptos más sencillos hasta los conceptos robustos, y poco a poco se va a estar armando todo lo que son las matemáticas. Bueno, una vez que ya entendimos que una operación es una instrucción, entonces vamos a ver que va a ser aplicada a la. Si ustedes se dan cuenta, en el lenguaje español, el la hace referencia a un singular. Por lo tanto, solamente es una. Y si me están diciendo que es variable, también sabemos que variable quiere decir que va a cambiar. Entonces, todo aquello que cambia va a ser una variable, obviamente dentro de los fenómenos físicos, químicos, biológicos y económicos. Y también estamos viendo que aquí viene la palabra independiente. Entonces, eso que va a cambiar y que se llama independiente, independiente sabemos, por lo que hemos visto en nuestro lenguaje español, que independiente es que no depende de alguien más. Por lo tanto, podemos asegurar que lo que ocurre primero, eso que ocurre primero va a ser la variable independiente. Ahora bien, algo que cambia siempre va a estar relacionado a una cantidad. Sabemos que una cantidad es todo aquello que se puede medir o contar. Entonces, si yo tengo algo que yo pueda medir o contar y que va a cambiar y que es la primera que cambia, entonces eso va a ser la variable independiente. Y me están diciendo también aquí que voy a obtener un único valor. Único quiere decir que no hay más. Entonces, recapitulando la conceptualización, van a ser operaciones que se van a aplicar a una cantidad, o sea, algo que se puede contar o medir y que va a cambiar primero. Y va a obtenerse solo un valor de la variable dependiente. Siguiendo con la conceptualización, esta variable sabemos que es algo que va a cambiar, pero también debemos de tener entendido que es algo que cambia y que está haciendo referencia precisamente a una cantidad. Y esa cantidad sabemos que es todo aquello que se puede contar o medir.
Entonces, eso que va a cambiar lo vamos a poder contar o medir, pero va a depender de la otra. Es decir, la variable independiente es la que va a cambiar primero y la variable dependiente es la que va a cambiar, pero como consecuencia de lo que cambie después. Entonces, ya en esta definición de función, ya sabemos que lo importante van a ser las operaciones sobre cantidades que se van a desarrollar en diferentes ámbitos, físico, químico, biológico o económico, geográfico, el que sea, ¿no? Entonces, ya que entendí la conceptualización, vean la importancia donde ahora sí puedo pasar al tercer nivel. Primero me lo debo de aprender. El proceso de aprendizaje es de memoria, es leerlo todos los días, de leerlo todos los días. Acuérdense que en el esquema que nos maneja la curva del aprendizaje, menciona que por lo menos durante 21 días o 21 veces hay que estarlo haciendo para que en verdad me lo aprenda. Pero estoy hablando nada más del nivel cognoscitivo. Perdón, del primer nivel, que es aprendizaje memorístico. Obviamente, llegando al segundo nivel, ya implica que tú tienes que entender cada uno de estos conceptos más pequeños y que básicamente se están basando en lo que menciona el idioma. Durante todo el curso les voy a estar mencionando conceptos específicos para que no surjan confusiones con el menor número de palabras. Obviamente hay algunos que son robustos y se tiene que cubrir más palabras, el enunciado es más grande, pero sin embargo es importante que lleguemos a este segundo nivel cognoscitivo. Cuando ya llegamos a ese nivel cognoscitivo, que vuelvo a decir, esto puede ir de la mano, entonces vamos al tercer nivel cognoscitivo, donde viene la aplicación del concepto. Aplicar el concepto es usarlo, es lo que aprendimos, es usarlo en una situación adecuada. Ahora bien, para poder usarlo, entonces necesitamos ya irnos propiamente a lo que es un ejemplo. Y en ese ejemplo, lo que vamos a visualizar es que todo esto que ya acabo de aprender y acabo de entender, entonces es necesario que yo sepa cuál es la razón de la aplicación. Ese ya es el tercer nivel cognoscitivo. Entonces, si comenzamos con esto, yo puedo poner de ejemplo, por ejemplo, que hay una 2x más 5y igual con 8. Y entonces, ahora la pregunta es, si yo ya entendí el concepto, ¿cómo sé si esto es función o no es función? Entonces, tengo que irme a lo que precisamente estoy mencionando. Primeramente, definición basada en operaciones. Vamos a revisar si existen operaciones. Si existen operaciones, entonces yo ya puedo determinar que efectivamente es una función. Entonces, como yo veo que aquí hay una multiplicación, aquí hay una suma y aquí hay otra multiplicación, entonces entiendo que esto está cumpliendo con la primera parte, que es que existan operaciones. Nos vamos a la segunda parte. Deben ser aplicadas a la. La quiere decir que es singular. Y si ustedes están observando, este 2 se está multiplicando a la x. La operación multiplicación está aplicada a la variable x. Pero aquí hay otra multiplicación aplicada a la variable y. Por lo tanto, aquí ya no estoy hablando de la variable, sino estoy hablando de dos variables. Por lo tanto, ahí yo ya no tengo una función. Y si nosotros nos acordamos un poco del concepto, resulta que esto no se llama función, sino esto recibe el nombre de ecuación. Porque una ecuación va a ser una igualdad, aquí está la igualdad, entre dos miembros, miembro izquierdo y miembro derecho, en los cuales en uno o en los dos miembros hay operaciones. Ya observamos que hay operaciones en el miembro izquierdo, pero no hay operaciones en el miembro derecho, no importa. Inclusive pudiera darse el caso que uno de los miembros fuera cero. Eso es una ecuación. Entonces lo importante del aprendizaje es que yo vaya decidiendo a través de el aprendizaje memorístico y de la conceptualización de cada una de las palabras que están involucradas dentro de ese concepto, pueda tomar la decisión adecuada para saber si está cumpliendo. Si no, no estoy llegando al aprendizaje y solamente me estoy llegando al primer nivel cognoscitivo, que es aprender todo de memoria. Ahora, ¿cuál es el cuarto nivel cognoscitivo y que obviamente yo lo debo de aplicar? Pues yo le debo de explicar a otra persona por qué, por ejemplo, si tengo una x cuadrada más y cuadrada menos 8 igual con 0, porque esto es o no es una función. Yéndonos con la definición, sabemos que deben de ser operaciones, y esas operaciones vemos que aquí hay un cuadrado, aquí hay un cuadrado, y aquí hay una resta. Ya cumplió con lo primero, pero luego me están diciendo que es a la, y si ustedes observan, aquí tengo dos variables, por lo tanto eso ya es plural, y entonces ya no cumple con la definición, por lo tanto no es función. Así es como debemos de estar estudiando
que siempre pensemos que primero lo tenemos que aprender con una lectura diaria de por lo menos 21 días. Algunos vamos a necesitar hasta 42 días para aprendernos el concepto. No es necesario que lo repitamos tantas veces en un solo día, porque lo que vamos a causar va a ser fatiga. Y no quiero que mi cerebro se fatigue. Lo que quiero es que poco a poco se vayan formando redes neuronales para que se quede el conocimiento. Posteriormente, esta parte de la conceptualización es la más importante, porque necesito ver conceptos adecuados y bien aprendidos. No solamente es porque sí. Algunos de los conceptos que más se utilizan es cuando dicen que un número elevado a la cero siempre es 1, pero nunca explican por qué. No me tengo que aprender las cosas porque sí, sino debe de haber una explicación. Entonces, todo lo que les vamos a enseñar en el curso es precisamente que entiendan por qué. Les vamos a explicar por qué, a través obviamente del uso adecuado del idioma, y no ser redundante, no estar diciendo varias palabras, para que se entienda la razón. Y en el momento que tú puedas llegar al tercer nivel cognitivo, que va a ser la aplicación de lo que yo te estoy proponiendo para que te aprendas, y cómo debes de aplicarlo de acuerdo al acompañamiento que voy a tener, de explicarte por qué, entonces tú ya podrás llegar a la aplicación. Las partes importantes o la responsabilidad que debe de tener el alumno debe de estar enfocado primeramente a formar hábitos para que en algún momento puedan leer todo diario. Muchas veces ese hábito es el que más nos cuesta trabajo, y acuérdense que el hábito va referido directamente a estarlo haciendo de una manera continua. Recuerden que el hábito primeramente es de manera inconsciente, o sea, yo debo de estar consciente que voy a tener que estar leyendo este enunciado durante 21 días seguidos. A lo mejor necesito menos para aprendérmelo, a lo mejor voy a necesitar más, como 42 días, pero si yo soy constante de una manera consciente, lo voy a llevar a lo inconsciente, y entonces todos los días ya va a ser un hábito estar leyendo, estar leyendo, estar leyendo, lo cual es también lo que queremos lograr, ¿no? Tenemos bien claro que siempre debemos de estar manejando esos 4 niveles cognitivos. Entonces vamos a empezar a la parte de la aplicación. Ya vi que me debo de aprender todo memorísticamente, que debo de entender el lenguaje español, el idioma español, para que yo pueda interpretar cada una de las palabras que están ahí. Obviamente, cada uno, como les mencionaba aquí arriba, ¿no? Cada pedacito está relacionado a un concepto más simple. Operación es un concepto muy pequeño, simplemente es una instrucción, pero función es un concepto muy robusto. Por eso los conceptos robustos se basan en conceptos simples, que debo de empezar desde ahí a aprenderme los conceptos simples. Saben que todos esos conceptos están en los documentos que yo les estoy proporcionando, por eso es necesario que los vayan leyendo todos los días, ¿no? Todos los días, que vayan haciendo ese hábito. Bueno, ahora bien, ya que tengo aclarado el concepto de lo que es una función y que es un comportamiento y que tiene las características que ya analizamos, entonces vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos un ejemplo 1, y este ejemplo 1 mencionamos que tengo un 3x más 5y igual a 2, pues me doy cuenta aquí primeramente que esto no es una función. Ya habíamos dicho que no es una función porque está aplicada a dos variables, por lo tanto no existe una variable independiente. De ahí, ¿cómo es que voy a lograr que esto yo lo pueda expresar como una función? Pues me baso en el concepto que es operación inversa. Recuerden que una operación inversa va a ser la instrucción que me va a regresar al número original. La operación inversa de la suma es la resta, la operación inversa de la multiplicación es la división, de la potencia es la raíz, etcétera, etcétera. Y de ahí, esa operación inversa va a tener el objetivo de calcular el valor de una incógnita. O sea, voy a calcular el valor de la x o voy a calcular el valor de la y, no importa. Cualquiera de las dos pudiera ser el caso. Entonces, con esas consideraciones, vamos primeramente a dejar todo en términos, o sea, todas las operaciones van a ser aplicadas a la variable x. Voy a hacer eso primero. Si hago eso, entonces, como todas las operaciones van a ir hacia la variable x, la que debo de conservar con operaciones es la x. Por lo tanto, como tiene un 3 por x, está bien. Solamente debo de tener la consideración que aquí tiene una operación suma. Recuerden que este se llama sumando y este se llama sumando, pero para poder sumar antes debe de haber algo.
Por eso antes que hay de este 3x es un 0, que el 0 más el 3x, ya tengo primer sumando y segundo sumando. Por eso ahí sé que está haciendo una operación suma. Entonces, como está sumando, la operación inversa es la resta. Y entonces yo voy a escribir que tengo el 2 y le voy a restar el 3x. Porque aquí hay una suma, la operación inversa se aplica en el miembro derecho y por eso tengo el 3x. Posteriormente me doy cuenta que aquí hay un más 5. Eso implica que como está multiplicando, la operación inversa, eso me lleva a que yo tengo un 2 menos 3x sobre el más 5. Recuerden que estoy realizando la operación inversa. Esta operación es de un número positivo, donde este número positivo, la operación inversa de esa multiplicación es que ese número positivo esté dividiendo al miembro derecho. Por lo tanto, con eso que acabo de hacer, lo que logré es calcular el valor de la incógnita y. Acuérdense que este 3 fue el primero que realicé la operación inversa, luego este 5 y por eso solamente ya tengo el valor de la y. Ahora bien, ya que hice eso, voy a expresar como fracciones parciales. Expresar como fracciones parciales quiere decir que esta fracción la puedo expresar como la suma o la resta de dos fracciones. Obviamente también debo de aplicar ley de los signos. Ley de los signos aplico porque si observan aquí tengo un signo positivo, aquí tengo otro signo positivo. La división de dos signos iguales es positivo. Por lo tanto, obtengo que aquí tengo un 2 quintos. Este 2 quintos sabemos que es positivo, aunque también entendemos que si se escribe al principio, como no hay ningún sumando, pues no es necesario escribir el signo. Y de manera similar, cuando hago la división de este segundo término entre el denominador, aplicando la ley de los signos, pues obtengo que es un menos, luego escribo un 3 quintos y luego escribo la variable. Recuerden que una de las cosas que se deben de hacer siempre es escribir a manera de término. Por eso estoy separando el signo del coeficiente. Separo el signo del coeficiente y de la variable, porque así se debe de escribir. Sobre todo para la aplicación va a ser necesario que siempre yo lo escriba de esa manera. Entonces sabemos que esto es como se calcula la y. Y con eso nosotros tenemos ya la posibilidad de decir que esto es una función, cumpliéndose que va a ser aplicadas a la variable independiente. Si ustedes observan, aquí hay una multiplicación aplicada a la x. Esto termina siendo el sustraendo con un minuendo y por lo tanto la resta y la multiplicación y obviamente la división, porque hasta final de cuentas estoy dividiendo entre 5, todas son aplicadas sobre la misma variable. Por lo tanto, esto ya cumple la segunda parte, que es una definición basada en operaciones aplicada solamente a una, porque por eso menciona que es la variable independiente, pero no hace falta ver la última parte, donde menciona que es para obtener un único valor de la variable dependiente. Si ustedes se dan cuenta, debido a que aquí hay una multiplicación y hay una resta, solamente voy a obtener un valor. La pregunta que surge de manera inmediata, ¿cómo sé cuándo voy a obtener dos valores? Y la manera de contestar a este cuestionamiento es que recuerden que cuando estoy hablando de una raíz cuadrada, la raíz cuadrada sabemos que tiene dos posibilidades de resultados, que es porque la multiplicación de dos números positivos también me da positivo, que es este, o la multiplicación de dos números negativos por ley de los signos también me da negativo. También me da positivo, disculpen, que es este. Por lo tanto, en la raíz cuadrada siempre se debe de recordar que tengo dos valores, pero como aquí no tengo raíces cuadradas, entonces estoy asegurando que solamente tengo un valor. De ahí ya les estoy dando la premisa que solamente cuando encontremos raíces cuadradas es cuando debo de hacer un ajuste para que precisamente se cumpla que hay un único valor de la variable dependiente. Por lo tanto, ahora ya puedo escribir a manera de función. Y si voy a escribir a manera de función, entonces lo que ya puedo hacer es ahora sí utilizar la notación de función. Y si voy a utilizar la notación de función, recuerden que la notación de función precisamente quiere decir, la notación quiere decir la manera en que yo voy a escribir la función. Y la notación de función me permite escribir una f de una x que se va a calcular como 2 quintos menos 3 quintos por x. Aquí lo que estoy mencionando es que esta de aquí sabemos que recibe el nombre de variable independiente. Es variable independiente porque es la variable sobre la que se están multiplicando, donde se están realizando, sobre la que se están aplicando todas las operaciones.
eso entonces me está representando una cantidad, y sabemos que una cantidad es todo lo que se puede, perdón, por ser una variable va a cambiar, pero esa variable está representando una cantidad, que es todo lo que se puede contar o medir. Por lo tanto, esta completa está sustituyendo a la variable y, pero aquí ya estoy asegurando que esta es una función. ¿Cuáles son las características? Que las operaciones son aplicadas a la variable independiente, que, como ya les había dicho, solamente hay una variable independiente y por lo tanto esto tiene un solo valor. Entonces puedo pasar de una notación de ecuaciones, porque al final de cuentas esto que está aquí solamente es una ecuación, y lo puedo escribir ya asegurando que es una función, y en ese momento esta que tengo acá se convierte en una variable dependiente. Vuelvo a repetir, se convierte en una, o sea, esto está representando a lo que antes se llamaba y, pero aquí estoy asegurando que cumple las características de función. Hay operaciones aplicadas a una sola variable y tiene un solo valor de la variable dependiente. Por eso puedo hacer el cambio y ya lo puedo escribir como f de x. Ahora, todas las funciones se van a poder graficar. Para que la grafiquemos, entonces necesito hacer una consideración de geometría analítica. Recuerden, aquí también les menciono que la ecuación es una igualdad entre dos miembros izquierdo y derecho, donde en cada miembro hay operaciones con términos, un miembro es cero. Por esto pertenece a una ecuación. Ahora bien, con lo que les acabo de decir de las consideraciones de geometría analítica, en geometría analítica me enseñaron que había una forma. Una forma va a tener las características que va a ser una manera de escribir, donde puedo sustituir, donde puedo obtener elementos del lugar geométrico y que me indican la forma de la figura. Entonces, específicamente lo que estoy obteniendo en esta manera de escribir se está obteniendo la forma perdiente ordenada al origen. O sea, esta manera de escribir me va a indicar, voy a obtener elementos a través de esa forma. Y los elementos que voy a obtener, precisamente el primero es la pendiente. Sabemos que la pendiente es la inclinación de la recta. Debido a que es una ecuación de primer grado, yo ya sé la forma de la figura y la forma de la figura precisamente es una recta. Entonces, volviendo a la explicación, la pendiente es la inclinación de la recta y se va a interpretar como lo que sube respecto a la que avanza. Cuando se calcula el valor de la ordenada, fíjense cómo aquí se está calculando el valor de la ordenada, hay que acordarnos del signo, está indicada por el signo y el coeficiente que multiplican a la abscisa. Entonces, por el concepto que yo me sé de geometría analítica, yo puedo asegurar entonces que el signo y el coeficiente que multiplica la abscisa es este signo y este coeficiente. Por lo tanto, de ahí podemos decir que la pendiente tiene un valor de lo que sube con respecto a lo que avance. Nos habían explicado en aritmética que de preferencia el signo siempre se deja en el numerador y el denominador se deja sin signo. Sabemos que sin signo quiere decir que es positivo. Eso quiere decir entonces que esta va a subir menos 3. Obviamente un negativo implica que en lugar de subir va a bajar. Está indicando que va a avanzar 5. Pero todo va a provenir de la ordenada al origen. De lo que aprendimos también en geometría analítica, sabemos que la ordenada al origen es una coordenada. Como va a ser una coordenada, entonces sabemos que voy a tener una abscisa y una ordenada. Y esa abscisa y esa ordenada van a nombrar un punto que en este caso es un punto muy especial, por eso se nombra con la letra B minúscula. Sabemos que siempre los puntos se nombran con la letra B mayúscula, pero en este caso, por ser un elemento especial del lugar geométrico, se le deja precisamente una letra minúscula. Es una coordenada y una ordenada que indica el lugar donde la recta cruza el eje de las ordenadas. Eso quiere decir que la recta en este punto que está cruzando el eje de las ordenadas, ese punto se llama ordenada al origen. Y cuando se calcula el valor de la ordenada, está representada por el término independiente. Entonces, el término independiente es el 2/5. Ese 2/5 va a ser la ordenada, y debido a que están diciendo que es la ordenada del origen, aquí también ya estamos diciendo que es una
coordenada con abscisa 0. Entonces ahí le asignamos la abscisa 0. Ese concepto lo sabemos desde geometría analítica. Por eso es importante que vayamos recapitulando todos los conceptos, porque nos van a servir para el curso actual, que es cálculo diferencial. Todos los conceptos se los voy a explicar, los conceptos que tengan que recuperar se los voy a mencionar para que les vaya quedando claro y obviamente vayan formalizando los conceptos anteriores que no los tienen bien posicionados. Ahora bien, este 2 quintos, yo lo puedo graficar de diferentes maneras. Acuérdense que cuando íbamos en el kinder nos enseñaron que si tú dividías en 5 partes, 2 quintos precisamente era de esas 2 partes. Por lo tanto, si yo lo llevo a mi eje de las ordenadas y mi eje de las abscisas, entonces yo voy a tener menos un entero y 2 enteros. Si esto lo subdivido en 5 partes, entonces las 2 primeras partes me estarían representando el 2 quintos. Y obviamente si la abscisa está en 0, pues sabemos que la abscisa es 0 y utilizando la proyección ortogonal podemos llegar a la conclusión que aquí tenemos la ubicación de lo que estamos mencionando como ordenada al origen. Ahora bien, como la pendiente me está dando una indicación de lo que sube con respecto a lo que avanza, entonces necesito determinar que el que sube es en el eje de las ordenadas, por lo cual ese que sube debe de estar afectando a la ordenada. En otras palabras, si estoy hablando que sube menos 3, entonces no sube sino baja. Y yo lo que debo de agregar es que está bajando, que está disminuyendo, que está bajando 3 unidades. Pero esas 3 unidades, por lo que hemos explicado hace rato, esos 3 enteros si los subdivido en 5 partes, pues va a resultar que en lugar de tener 3 enteros, yo lo puedo escribir como una expresión racional y estaré diciendo que tengo 15 partecitas de un tamaño de quintos. Y aplicando entre estos dos la ley de la resta, donde la ley de la resta me menciona que si tengo dos números con signos diferentes, los números se restan y se deja el signo del mayor, entonces estaré llegando a la obtención de una coordenada que vamos a llamar coordenada A. Recuerden que todos los puntos se nombran con letras mayúsculas, que va a ser el resultado de esta ley de la resta. El signo del mayor es 1 negativo y si hago la ley de la resta entre el 15 y el 12, o sea, resto los números, pues me va a quedar un 13 quintos. Ahora bien, ya que conozco este menos 13 quintos, me voy a la otra parte de lo que me está indicando la pendiente, donde me menciona que debo de avanzar. Pero el avanzar sabemos que siempre es sobre las abscisas, precisamente de izquierda a derecha. Por lo tanto, como es positivo y está avanzando, pues quiere decir que ese avanzar es lo que le voy a sumar a la abscisa, de donde ahí al hacer la suma me queda un 5. Eso quiere decir que la ubicación del otro punto, debido a la indicación de la pendiente, me va a llevar a una ubicación en 1, 2, 3, 4, 5, como menos 13 quintos. Menos 13 quintos ya habíamos dicho que es aproximadamente menos 1 menos 3. Recuerden que aquí hay 5 quintos, con otros 5 quintos son 10 quintos y con otros 10 quintos son 15 quintos, perdón. Primer entero son 5 quintos, segundo entero son 10 quintos, tercer entero son 15 quintos. De ahí entonces si estoy llegando a menos 13 quintos, pues aproximadamente el menos 13 quintos estaría por acá, realizo la proyección ortogonal, el 5 está por acá. Recuerden que estas proyecciones ortogonales no se dejan porque van a saturar a la gráfica, al bosquejo, porque no es exacto. Y entonces podemos asumir que aproximadamente en esta posición tenemos al punto A. Unirle esos dos puntos, entonces yo voy a tener la gráfica que va a ser la unión de estos dos puntos hacia abajo, prolongación hacia arriba, y entonces esta ya es la gráfica de la función, no solamente es de una recta, ya estoy asegurando que es una función. Por lo tanto aquí ya puedo escribir que este se llama eje X y que este recibe el nombre de eje f de X, porque la ecuación la expresé como función escribiéndolo adecuadamente, signos coeficientes a manera de término, y entonces cambio la notación para poder ver exactamente cómo se debe de escribir. La gráfica obviamente viene de todos los conceptos que aprendimos en geometría analítica. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, yo partí de la premisa que íbamos a dejar que todas las operaciones
iban a estar sobre la variable x, pero pudiera darse el caso que no queremos que sea sobre la variable x. Entonces aquí va a surgir algo interesante desde el punto de vista que no solamente podemos obtener una sola función partiendo de una ecuación. Es decir, de una misma ecuación, voy a conservar la ecuación, de una ecuación podemos obtener otra función. ¿Cómo es que logramos eso? Pues solamente hay que entender el concepto. Y recuerden que el concepto va relacionado al aprendizaje adecuado a través o usando el idioma español. Entonces, dejando la misma ecuación, vamos a cambiarle. Aquí ya no sería el ejemplo 1. Aquí estoy hablando del ejemplo 2. Entonces, en el ejemplo 2 voy a dejar exactamente la misma ecuación, pero voy a realizar la operación inversa para calcular el valor de la incógnita, pero ahora no lo voy a hacer el cálculo de la variable y como lo hice hace rato, sino lo voy a hacer sobre la variable x. Entonces, si yo quiero mantener ahora todas las operaciones sobre la variable y, lo que hay que hacer es que se mantenga ese término porque ella tiene una operación. Si ustedes están observando, aquí tengo una operación suma que se ve un poquito más evidente, y entonces voy a obtener que al 2 que está en el miembro derecho le voy a restar el 5y. Ya estoy haciendo la operación inversa, pero aquí estamos viendo que este 3 está multiplicando a la x y por lo tanto la operación inversa va a ser una división de ese 3 o de ese más 3, porque de todas maneras aquí estamos asumiendo que tiene un signo positivo. Entonces, con eso lo que estoy logrando es que ahora la variable que estoy calculando es el valor de la variable x, lo cual se oye un poquito diferente a lo que hemos utilizado siempre, porque por lo general la que despejamos es la y, pero eso no quiere decir que forzosamente sea así. Lo que tenemos que hacer son las respectivas adecuaciones. Siguiendo con lo que habíamos dicho hace rato, vamos a expresarlo como fracciones parciales, o sea, de esta única fracción vamos a expresar dos fracciones. De ahí voy a tener que la x se va a calcular como un más 2/3. Acuérdense que el más no es necesario que lo escriba cuando no está indicando una operación, o sea, para que no se vea que es un sumando. Y luego aquí tengo un menos entre más, que por ley de los signos, como es la división de dos signos diferentes, el resultado es negativo. Se escribe un 5/3 y la respectiva ordenada. De aquí hay que tener cuidado porque esto no se parece a geometría analítica. ¿Por qué no se parece a geometría analítica? Porque en geometría analítica a mí me enseñaron que se despeja la y, pero por eso estoy reconceptualizando. Se interpreta la pendiente es la inclinación de la recta, y ahí me está diciendo que cuando se calcula el valor de la ordenada, entonces aquí debemos de hacer una reconceptualización de lo que sabemos en geometría analítica. En geometría analítica generalmente me habían dicho abscisa y ordenada, y generalmente abscisa era x y ordenada era y, pero llegando aquí a cálculo diferencial, aquí ya cambia todo, porque lo que necesito es la variable independiente, y la variable independiente siempre se va a estar graficando en el eje de las abscisas. Entonces, lo que ahorita estoy viendo, por lo que acabo de hacer, utilizando operaciones inversas, que es álgebra, es que esta de aquí es la variable independiente. Y esta de aquí, como es el resultado después de el cambio de la variable independiente, entonces esta se va a llamar variable dependiente. Y por lo tanto, a la hora de graficar, quien voy a graficar en la abscisa va a ser a la y, y quien voy a graficar en la ordenada es a la x, lo cual cambia todo el contexto de lo que generalmente manejamos en geometría analítica. Por eso no se llama este eje G de las x, tampoco este se llama eje de las y, siempre ha sido el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Ya entendiendo esa recapitulación, entonces voy a la interpretación primeramente de un único valor. Si yo me doy cuenta, como no hay raíces, ya lo habíamos mencionado anteriormente, entonces solamente es un único valor, y de ahí la notación puede escribir que esto es una función que depende solamente de la variable y por lo tanto se va a calcular como 2/3 menos 5/3 por la variable y.
Y entonces aquí ya cambia toda la conceptualización porque no solamente vamos a tener f de x, sino también funciones de y, que se van a obtener a través de aplicar operaciones inversas para que todas las operaciones queden en una sola variable, que esa es la variable independiente. Y la otra variable, que no tiene operaciones, se va a convertir en la variable dependiente. No nos casemos con la idea que siempre se calcula el valor de la y, que siempre las operaciones están sobre la x. Entonces, yéndonos a la conceptualización de geometría analítica, en geometría analítica me dijeron que la pendiente es la inclinación de la recta y se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Cuando se calcula el valor de la ordenada, entonces esta de aquí, ahora recibe el nombre de ordenada, lo cual como que está medio curioso para nosotros, porque es una X, pero hay que ahí hacer la separación grande, que simplemente es una letra y ya, y que se llama ordenada. Entonces cuando calculo el valor de la ordenada, está indicada por el signo y el coeficiente que multiplican a la abscisa. Entonces, reconociendo el signo y coeficiente que multiplican a la abscisa, pues ahora también aquí como que nos choca, porque nos están diciendo que esta ahora es la abscisa, pero se llama abscisa porque es la variable independiente, es la que se va a graficar en el eje horizontal. Y por lo tanto, entonces ahora voy a tener que la pendiente va a ser un menos 5 sobre 3. Y ese menos 5 sobre 3 cambia con respecto a lo que habíamos dicho hace rato, porque hace rato la pendiente era menos 3 sobre 5. Pero vuelvo a repetir, eso es debido a que ahora estamos considerando que la variable independiente va a ser la otra, no va a ser la que nosotros estamos diciendo. Son dos comportamientos diferentes porque son dos funciones diferentes. En una la variable independiente era la x, ahora la variable independiente es la y. Y de ahí, pues ya repitiendo, habíamos dicho que esto es lo que sube, que en realidad no sube, sino que está bajando. Y esto es lo que avanza, que en realidad no está avanzando. Perdón, que sí está avanzando porque este es positivo, nada más que antes estaba avanzando 5, ¿no? Bueno, ahora bien, la ordenada al origen, también debo de entender que la ordenada al origen sigue siendo, como habíamos dicho anteriormente, representada por la letra B minúscula y me va a estar indicando una coordenada con la abscisa 0. Sabemos que la abscisa siempre se va a ubicar en el lado izquierdo como primer elemento de la coordenada, y posteriormente menciona y una ordenada que indique el lugar por donde la recta cruza el eje de las ordenadas. Entonces, si aquí está la ordenada al origen, la recta va a cruzar por ahí, o la recta va a cruzar por ahí, o la recta va a cruzar por ahí, dependiendo de dónde esté el eje de las ordenadas. Acuérdense que la inclinación va referida a la pendiente. Y me están diciendo que cuando se calcula el valor de la ordenada, aquí estamos calculando el valor de la ordenada, está representada por el término independiente. Este término independiente es precisamente la ordenada al origen, y por lo tanto aquí ubicamos un 2/3. Fíjense cómo la ordenada al origen cambió un poco de lo que había estado haciendo anteriormente. Y por lo tanto, ahora la ordenada al origen va a ser en la primera división, y al entero ahora lo voy a dividir en 3 pedacitos, y entonces aproximadamente la ordenada al origen está por aquí. Acuérdense que es un bosquejo, por eso no es exacto. Y si ustedes se acuerdan, en el anterior el ordenado al origen estaba por acá. Son dos cosas diferentes porque está siendo calculada está siendo graficada otra función. Esta función es diferente a la que hicimos hace rato, porque hace rato la variable independiente era la x y ahora la variable independiente la variable dependiente es la que ahora es la x, lo cual tenemos que entender esa conceptualización, ¿no? Es la nueva interpretación que debemos de detectar. Entonces, ya mencionado esa situación, acordémonos que este número que está por aquí arriba, que es el menos 5, me está diciendo lo que sube, pero lo que sube es en las ordenadas. Y si sabemos que estas son las ordenadas, entonces va a bajar 5. Y si va a bajar, sabemos que se debe de expresar con un número negativo, donde ahora voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, pero voy a tenerlos divididos en pedacitos de un tamaño tercios. Por lo tanto, en total, esos 5 van a implicar que estoy restando un número racional que es 15 tercios. 5 enteros negativo es menos 5 tercios. Si ustedes hacen la división, pues se ve que hay el resultado de 5, que es otra manera de comprobarlo o de visualizarlo. Y vamos a llamarle punto B. Acuérdense que en el anterior ejemplo utilizamos el punto A.
Por lo tanto, eso que avanza, aquí estoy cometiendo una imprecisión, disculpen, voy a obtener un punto B que es el resultado de esta ley de la resta. Y esa ley de la resta, dejo el signo del mayor, que es el menos 15 tercios, hago la ley, resto esos dos números que son el 15 y el 2, y entonces voy a tener un menos 13 tercios. Y con respecto a lo que avanza, el avanza es en la horizontal, y por lo tanto aquí le voy a sumar un 5, y es la suma de estas dos abscisas me lleva a llevar a una coordenada que es 5. Por lo tanto, el otro punto que me está determinando esa recta, el comportamiento de ese fenómeno, es en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, y van a ser ahora en menos 13 tercios. Por lo tanto, aquí son menos 1 entero, menos 2 enteros, menos 3 enteros, menos 4 enteros, menos 5 enteros. Tengamos en cuenta que cada entero son 3 tercios, siguiente entero son 6 tercios, siguiente entero son 9 tercios, son múltiplos. En el numerador, siguiente entero son 12 tercios y último entero son 15 tercios. Por lo tanto, menos 13 tercios precisamente está después del 12 tercios y antes del 15 tercios, haciendo una ubicación de posición, y por lo tanto ese punto estaría por aquí así, 13 tercios, con 5 en la abscisa, que es por aquí. Por lo tanto, al hacer la proyección ortogonal, más o menos la ubicación del punto está ahí. Sabemos que las proyecciones ortogonales, que son líneas auxiliares perpendiculares, no se escriben porque si nos van a saturar de información. Entonces, ahí más o menos está el otro punto, que es el punto B. Este es el punto B minúscula. Y entonces, de manera similar a lo que habíamos hecho hace rato, vamos a unir estos dos puntos, prolongarlo hacia un lado, prolongarlo hacia el otro lado, y entonces ya tengo la gráfica de la función. Recuerden que como ya es una función, porque comprobamos que hay operaciones aplicadas a una variable y solamente hay un resultado, entonces renombramos, y este eje de las abscisas donde va a estar la variable independiente, porque es la que es sobre la que se aplican todas las operaciones, aquí me va a quedar una variable y aquí entonces voy a escribir la variable dependiente, que es la f de y. Como es una función, porque ya cumple las características, entonces ya puedo escribir esa notación. Por lo cual, de una ecuación con dos variables, hay dos funciones posibles. Una que va a ser f de x, f de y, que la escribimos aquí, y la otra va a ser la f de x, donde ahí obedecía al despeje de la y si no mal recuerdo, este es un 2/5 menos un 3/5 de x. Entonces fíjense cómo son dos funciones completamente diferentes, las gráficas son diferentes porque los ejes son diferentes, cambia la variable independiente. Tengan mucho cuidado porque pudiera prestarse a confusión, que siempre lo que yo quiero hacer es calcular el valor de la y para obtener una f de x, pero no siempre es así.